paseíto en la luna, un paseíto en la luna, destellito de luz, para quien carga una cruz. Un paseíto en la luna. Bueno, me gusta mucho leer porque es una manera de aprender cosas nuevas, sobre todo del pasado. Leyendo libros escritos, por ejemplo, en los años 30, 20, uno aprende la estética que tenían esos escritores, sus ideologías, su manera de ver el mundo. A pesar de que ellos están ya muertos, podemos tener una ventana hacia el pasado, incluso en otros países, en otras ciudades, gracias a la obra que nos dejaron a través de sus libros. Bueno, obras que me han llenado de alegría y felicidad serían, por ejemplo, los libros Taschen, que es una editorial que saca libros de artistas, que tiene, por ejemplo, uno sobre el simbolismo. Es una época del arte que me gusta mucho. Los libros de Robert Crumb, sus cómics, me han dado muchas alegrías al descubrir una manera de llevar mi trabajo como pintor a la historieta. También están, por ejemplo, los libros de Oscar Llanes, que tienen mucho humor. Las caricaturas de Zapata también, sus libros en los que hay diferentes épocas, me han llenado de mucha alegría. La antología de la historieta y la caricatura en Venezuela, poder reírse con chistes políticos de los años 20, es increíble. El ver cómo el humor venezolano no ha cambiado tanto. Bueno, siempre que se termina un libro, sobre todo una novela larga, es como una tristeza, ¿no? Porque es como despedirse de un amigo que te contó muchas cosas y que incluso uno le contó cosas al oír lo que este amigo te decía. Recuerdo, por ejemplo, la novela No es tiempo para rosas rojas de Antonieta Madrid, en el que uno ve cómo, por ser mujer en esos años 60, de supuesta liberación, en realidad se le trató muy mal a la protagonista. Recuerdo otra tristeza, es Ifigenia de Teresa de la Parra, que tiene un final tan triste, por supuesto no los voy a contar, pero un desarrollo también triste porque es un personaje femenino que llega a la Venezuela retrógrada en comparación con París, de donde ella viene. Sí, es toda una melancolía oírla con su despecho, hablando de cómo no puede ser feliz en el amor por estar en Venezuela. Bueno, mis autores favoritos son Francisco Herrera Luque, por sus libros históricos, en los que narra la historia de Venezuela de un modo ameno. Parecido a él es, por supuesto, Oscar Llanes, creo que son los dos escritores venezolanos más vendidos. Antonieta Madrid, que ya la nombré. Carmen Vincenti, que es una narradora de Caracas con muy buenas novelas y cuentos, más bien poco conocida. Me gusta mucho de Chile, José Donoso, que tiene unas novelas bastante deprimentes, pero están todas tan bien escritas que dan alegría por alguna extraña razón. Está, por supuesto, también... Me gusta mucho la literatura de ciencia ficción, las antologías de ciencia ficción, sobre todo hace poco leí una que sacaron acá en Venezuela, la editorial Monte Ávila, que se llama Antología de la Ciencia Ficción Latinoamericana, y tiene muchos autores venezolanos, argentinos. Uno de mis autores venezolanos favoritos es Julio Garmendia, que dicen que es el padre del realismo mágico, porque fue el que empezó a escribir cuentos sobre muertos que se levantaban en el cementerio, ahorcados cuyo fantasma hablaba, frutas que empiezan a hablar. Eso es algo que me ha influenciado mucho en mi propio trabajo como ilustrador, como pintor, como artista de cómic. Me gusta mucho la literatura y las obras de fantasía. Otro autor venezolano que me gusta mucho es Etnodio Quintero. Sus obras tienen un estilo sumamente original y es muy conocido internacionalmente, creo que incluso más afuera que dentro de Venezuela. Es un autor vivo que es de Mérida. Otros autores venezolanos que me agradan bastante son, por ejemplo, Pedro Emilio Coll con su cuento del diente roto. Ese es un relato muy corto y muy poderoso
que habla sobre la corrupción y sobre cómo los venezolanos hacemos ídolos a políticos que realmente no son tan competentes. Ese cuento yo lo tengo convertido en una historieta corta, fue uno de los primeros relatos que convertí en historieta. Otro autor venezolano muy bueno es José Rafael Pocaterra con sus cuentos grotescos. Esa novela fue la primera que leí y que me abrió el mundo de la lectura, mostrándome la emoción, la tristeza con el cuento de Panchito Mandefua, que es un niño indigente que vende cosas en la calle y que él trata de ser bueno, pero que el mundo no es tan bueno con él. Mefistófeles de José Rafael Pocaterra, que habla de una pianista que se vuelve loca por una mala crítica en el periódico. Cuentos clásicos venezolanos que merecen ser llevados, yo creo que a cine, a cómic, y que han sido llevados a cómic, pero que merecen ediciones como más lujosas y más publicitadas, creo yo. Bueno, hay un vínculo interesante entre la literatura y mi trabajo, ya que empecé siendo pintor, pero luego decidí incursionar en la historieta, por lo que he llevado a historietas cortas muchos relatos de escritores venezolanos. Entre esos está Ednodio Quintero, Otrova Gómez, a Antonieta Madrid. Llevé una de sus novelas a cómic, el primer capítulo de la novela No es tiempo para rosas rojas, y muchos más autores los he llevado a historieta. Por supuesto, leer novelas, leer cuentos me ha enseñado cómo realizar una historia y cómo realizar mis propias historias en cómic y en historieta. También me gusta escribir cuentos, pero no los he publicado tanto, ya que deseo llevarlos a novela gráfica y a cómic. Bueno, eso he aprendido mucho de la literatura, porque para narrar es importante leer narrativa. Como el que quiera escribir poesía, es importante que lea poesía. El estudio de la literatura nos enseña mucho a contar historias. Rezando el alma sin hacer alarma de la mala maña, date ritmo que te empaña, con la paz que salva, que cura y te calma, con el esqueleto funcionando mente y alma, baila y siente natural, fumando el sonido de tu cumbia terrenal, el ruido visceral, cumbia digital, todo el universo hecho cumbia digital, cumbia digital. Un paseíto en la luna. Bueno, esta es una canción para la que Ender Rodríguez, poeta tachirense, alias Erro, escribió una letra inspirado y pensando en mí, lo cual agradecí mucho y para mí es muy importante porque toda mi familia es de acá y él es un gran amigo. La canción se llama Siggy Trip, dice así. Jode ahí, Siggy Trip, esto es medio hot hip. Tripea una pelusa y busca dónde ir. Clavos en la lengua picante y mayonezado pernil. Rompe el hocico, pelo rojito y añil. Entre marcadores se marca la street, grabando alucinantes y muchos hot hip, hot hip, hot hip. Pop con rosa, rock perverso y vil. No seas rata, pelo a Carlitos Will. Marca el tripeo, sigue tronando la gila. Colina endemoniada, la sayona sexy de perfil. Las locotas sin ropa se vacilan este fin. Tengo varios años viviendo en Carora, que es una ciudad con muchos poetas y también con muchos músicos. Siempre me gustó la música y allá hay una casa de cultura en la que pude aprender un poco más de tocar guitarra y de canto. Por lo que, influenciado sobre todo por los poetas, he escrito varias canciones.
Entre esas está, por ejemplo, El Principito de Maquiavelo, que habla un poco de la situación política en Venezuela y mezcla elementos del Príncipe de Maquiavelo y del famoso libro infantil El Principito. Y dice: el Principito de Maquiavelo, marcial terror del universo, boaba de oro su trono, un aviador su testaferro. Bueno, anécdotas sobre la literatura, pues está la de haber visto en persona a Oscar Llanes en Caracas en una feria del libro. En ese tiempo yo nada más había leído un libro de él, que era Cosas de Caracas, y no lo admiraba tanto, pero fue muy bonito verlo y regalarle un retrato de él que dibujé. También cuando tenía 18 años logré contactar a la escritora Antonieta Madrid y me regaló muchos libros de ella que eran imposibles de conseguir, y hablé con ella por teléfono y para mí fue una gran emoción porque es una escritora venezolana increíble a la que admiro muchísimo. Otra experiencia bonita fue haber conocido a Wafisali en Barquisimeto y poder ser, que es una poeta venezolana muy importante y cuentista muy buena, y poder tener largas charlas sobre literatura con ella. Otra experiencia es, bueno, poder haber ilustrado poetas venezolanos, y actualmente estoy ilustrando un libro de Luis Glo de poesía que se llama Fábula Tropical, en el que he tardado mucho, pero ha sido una experiencia muy gratificante porque es un autor joven, más o menos de mi edad, un poco más joven, y él me cuenta más o menos de qué trata el poema. Incluso uno de sus poemas lo llevé a una canción. Los libros son sumamente importantes, sobre todo para desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad, porque hoy en día, pues sí, vemos mucha internet, películas, pero al leer una novela o un cuento, nosotros somos partícipes en el desarrollo de la historia, porque tenemos que imaginar cómo son los personajes, cómo están vestidos, de qué color es su cabello, cómo suena su voz. Entonces nuestro cerebro hace un ejercicio ahí de desarrollar imágenes y sonidos que no pasa tanto al momento de ver una serie o una película. Sobre todo, no solamente los artistas visuales o sonoros necesitan leer. Toda persona que tenga que resolver problemas, que tenga que imaginar, que tenga que solucionar problemas, considero que la lectura es una especie de gimnasia cerebral para ese tipo de cosas a las que todos nos enfrentamos en la vida, que es a tener que imaginar soluciones para problemas de toda índole. Esto lo hice para un taller en Zoom con un escritor de cómic que estaba en Nueva York, que hizo un cómic como una superheroína puertorriqueña, se llama La Guarinqueña, y ahorita es como muy emblemático para los puertorriqueños en Estados Unidos. Y es un cómic sobre una señora que le dio clase a los niños por su barrio y tiene como 20 años dándoles clase de música, y ahora algunos están en Sinfónica en Viena, en Falcón, en un barrio llamado Las Panelas. ¿Pero fue de la vida real? Sí. Okay. Porque me invitaron a ver ese taller y a cambio tenía que hacer un cómic. Lo que pisamos. Cumbia, contra la tristeza basta cumbia. Contra la tristeza basta cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Paseíto en la luna.